con una serie que va a contener un par de estudios relacionados con la fecha de la Navidad. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos el significado del nombre Emmanuel. Probablemente para más de alguno ya saben lo que significa el nombre Emmanuel, pero también vamos a ver su importancia en el contexto justamente de lo que estábamos hablando, de ese plan de salvación que Dios diseñó para salvarnos de nuestros pecados, y cómo el saber que Dios está con nosotros cambia nuestra perspectiva, o al menos debería de cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida, de cómo vivimos. Vamos a ver que si realmente confiamos en que Dios está con nosotros, entonces tiene que haber evidencia de eso. Entonces, si traes tu Biblia, ya sea eres de la vieja escuela, ¿verdad? Como yo, y traes tu Biblia física o en tu celular, ábrela o préndela en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y permíteme darle lectura, acompáñame con tu vista. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Me voy a detener ahí, pero acompáñame a orar para poder entrar más a detalle de esta porción. Pues mi Dios, gracias, Señor, porque tú has venido a traernos paz, a traernos libertad, a traer redención, Señor, y la esperanza de una vida nueva, Señor, la esperanza de una vida eterna. Y no solamente para el tiempo futuro, Señor, sino aún en esta vida podemos comenzar ya a experimentar lo que es vivir bajo tu poder, tu gloria, tu voluntad, y por ende experimentar lo que es vivir una vida verdaderamente libres de ataduras, Señor. Ataduras del pecado, ataduras que muchas veces nos han hecho o nos han llevado a hacer cosas que no nos han convenido, cosas que, como dice tu palabra, no convienen. Pero tú quieres librarnos de eso, Señor. Y por eso, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Padre, que podamos entender las verdades de tu palabra, Señor. Que no haya nada, Señor, que quites cualquier semilla, cualquier raíz de duda, de incredulidad, de indiferencia, Señor, que pueda levantarse esta mañana y que sea un mensaje con una semilla que caiga en buena tierra, Señor, y que dé un fruto anhelado. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que esa es la promesa que tú has hecho, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito, Señor. Entonces, confío en que es tu obra, Señor, no mía. En el nombre de Jesús oro. Amén. Sabes, hace ya 10 años, alrededor de 10 años, tal vez casi 11, y no puedo creer que estoy diciendo casi 11 años, pero hace 10 años recibimos una de las noticias que más han alegrado el corazón de Ginger, mi esposa, y el mío.
Y fue el hecho de que nos dijeron que íbamos a ser papás. Fue una alegría enorme el estar ahí con la doctora mientras le están haciendo el ultrasonido a Ginger y nosotros íbamos porque ella se sentía mal, ¿no? Realmente yo no esperaba recibir esa noticia, ¿no? Pero la doctora nos dijo: señores, felicidades, van a ser papás. Y una de las primeras cosas que hicimos, a pesar de que todavía no habíamos recibido la confirmación de si iba a ser niño o iba a ser niña, pero una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a buscar nombres. Y una vez que nos confirmaron que sería niña, después de orarlo, después de pensarlo, después de estar buscando y discutiendo entre nosotros, nos decidimos por Emily Jimena. Emily Jimena, y nuestra lógica para poder escoger ese par de nombres fue nombres que nos gustaran a ambos, ¿no? Que tanto a ella como a mí nos gustaran, porque por ejemplo, si hubiera sido niño, un nombre que a mí me gusta es Amir, pero a Ginger no le gusta, ¿no? Ella dice: es un nombre muy negro. Ok, no, déjame corregir eso. Es un nombre que es muy típico entre personas afroamericanas. Entonces, llamar Amir a alguien que no es afroamericano es un poco extraño. Entonces ella decía: no, Amir no le hace que te guste, pero si es niño no le vamos a poner de esa manera, ¿no? Entonces, que nos gustaran a ambos, que fuera fácil pronunciarse tanto en inglés como en español, porque tenemos la experiencia de que gente que habla inglés, de repente en lugar de decirme Quique, me dice Kiki, o me dice Kika, o me dice cualquier cosa menos Quique. Entonces, nombres que sean pronunciables tanto en inglés como en español. Y el más importante, creo que el más importante de estas cosas fue que su significado fuera valioso, que su significado marcara o representara algo importante. Y en el caso de Emily, significa diligente o trabajadora. Eso es lo que significa Emily, diligente o trabajadora. Y en el caso de Jimena, es la que protege, la que protege, la que es empática, ¿no? Y sabes, si la conoces, personalmente tengo fe de que en su momento Dios la va a usar en un contexto en donde ella va a tener que trabajar, en donde ella va a tener que ser muy diligente para poder conectar con personas que de alguna manera necesitan protección y necesitan cuidado. Y yo tengo fe en eso. Y es interesante, porque los que hemos tenido la bendición de ser padres, creo que el nombre que escogemos para nuestros hijos termina revelando también mucho del carácter de nosotros como padres. Ahora, te hablo de esto porque en la cultura hebrea, el nombre o el nombrar a un hijo era algo sumamente importante, era algo sumamente cargado con un significado espiritual, ya que el nombre no solamente servía para poder identificar a una persona, sino que también era algo a través del cual el padre establecía autoridad sobre el hijo. Y de alguna manera, a través de ese nombre, el padre estaba declarando una identidad y un propósito sobre él. Eso es lo que representa el nombre o nombrar a alguien en el contexto bíblico. Decir: yo tengo autoridad sobre este niño, pero también a través de ese nombre estoy declarando una identidad y un propósito para su vida.
Por eso vemos en diferentes momentos que Dios cambia el nombre de hombres a quien Él llama, dándoles con este nuevo nombre una identidad y un propósito diferente al que probablemente tenían antes de ser llamados por Él. Por ejemplo, Abraham, le es cambiado el nombre a Abraham, ¿no? Que es padre de multitudes. Ahora, de acuerdo a la historia que acabamos de leer en Mateo, se nos presenta que no es José quien le va a dar un nombre a ese niño. No es José quien nombra a Jesús, sino que es Dios mismo a través del ángel que Él manda quien hace esto, estableciendo con esto tres cosas. El primero es declarando que en su encarnación Jesús iba a estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su Padre, no bajo la autoridad del hombre. Estaba declarando la identidad de Jesús como el Salvador y estaba declarando el propósito. Viene, como dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, con este nombre, desde antes de su nacimiento, el Padre ya estaba declarando la identidad y el propósito de la encarnación de Jesús. Ahora, si te fijas, uno de los nombres que Dios le da a Jesús es Emmanuel. Un nombre que alrededor de 700 años atrás se había mencionado como una profecía para el pueblo de Israel, que vendría un niño que nacería de una virgen y que su nombre sería justamente ese, Emmanuel, que es un nombre en hebreo que, como el mismo versículo lo menciona, su significado es Dios, ¿con quién? Con nosotros, Dios con nosotros. Eso significa que Jesús, más que un simple bebé que iba a nacer de una forma inusual a través de una mujer virgen, a través de una mujer que no había tenido ningún tipo de contacto o relación sexual, iba a venir Jesús, y Él, en la presencia de Jesús, la gracia, la misericordia de Dios descendían a nosotros. Puedes verlo ahí. En Jesús, la presencia, la gracia, la misericordia de Dios descendían a nosotros para estar con nosotros. No era descender por descender, no era encarnarse por encarnarse, era hacerlo para que pudiera esa presencia estar con nosotros. Ahora, en el contexto de este anunciamiento, el pueblo de Israel estaba pasando por lo que pudiéramos llamar una crisis, tanto a nivel social y político, ya que estaban bajo la opresión del imperio romano, lo que representaba que tenían que pagarles impuestos, estaban sometidos a sus órdenes, a su voluntad. Entonces era una crisis tanto política como social, pero también una crisis espiritual, ya que hombres como los fariseos habían tomado el control del templo y de los rituales y las tradiciones judías, haciendo de estas cosas, tanto del templo como de las tradiciones, cosas a través de las cuales se enriquecían a sí mismos. Y lo vamos a ver como más adelante una de las primeras cosas que Jesús hace cuando inicia su ministerio es justamente ir al templo y señalar que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Y al mismo tiempo estos hombres, estos fariseos,
demandaban sobre la gente del pueblo que cumplieran ciertas cosas que ellos mismos, como autoridades religiosas, estaban muy lejos de cumplir. Dice Jesús, ustedes ponen cargas sobre las personas que ni ustedes llevan, que ni ustedes mismos están dispuestos a llevar. Entonces, en este momento, cuando el ángel viene con José a decirle, hey, va a venir Emmanuel, es en un tiempo de crisis política, social y religiosa. Y por si fuera poco, habían pasado 400 años. 400. De 2 a 3 generaciones, si no es que 4 generaciones en los que Dios no había levantado a ningún profeta ni hecho ningún tipo de señal. Entre ellos lo que representaba un silencio y una ausencia de Dios entre el pueblo. Esto definitivamente los llevó a anhelar alguna manera, de alguna forma, una manifestación, alguna señal que les indicara que Dios todavía estaba presente. Y es bajo este contexto, un contexto de opresión, un contexto de incertidumbre, bajo un sentimiento de abandono, en el que el nacimiento de la llegada de ese bebé vendría a manifestar la presencia de Dios, trayendo salvación, trayendo sanidad y trayendo vida. Ahí. Y me encanta, porque sabes, es en medio de nuestra oscuridad donde podemos escuchar el mensaje más glorioso de esta temporada, de esta época. Y es que Jesús sigue siendo Emmanuel, que Él no ha cambiado. Jesús sigue siendo Emmanuel. A través de Jesús hoy podemos tener la certeza de que la presencia de Dios está con nosotros, como cantábamos también hace rato. En su presencia. Y esa presencia está con nosotros. Ahora quiero que consideremos este con, porque ese con revela cercanía, ese con revela conexión, revela presencia. Mira, y sé que probablemente has pasado por esto, pero una cosa es estar junto a alguien y otra cosa es tener cercanía, es tener presencia con alguien. Aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir, pero si ella viene y me cuenta algo mientras estoy viendo un partido del Atlas, voy a estar presente y voy a escuchar. Y sí, la voy a escuchar, pero no va a haber conexión, no va a haber cercanía. Y ella lo sabe, porque lo hemos hablado. Voy a ver el partido, dame estas 2 horas, hora y media, y ella lo sabe, ¿no? Terminando el partido, obviamente si es algo importante, si es algo que se tiene que atender en el momento, pues no le voy a decir, no, espérate hasta que esto se termine. No, también... tengo ese no sé qué, ¿no? Pero si es, oye, es que fíjate que en Walmart los precios están bien caros, al ratito me platicas cómo están los precios, ¿no? Pero terminando el partido, ya otra vez vuelve ese quique que revela cercanía, que revela conexión, que revela presencia. Y este con nosotros, este simple con revela justamente eso, que Dios no solamente está ahí, que su presencia no es algo general, algo que simplemente llena el ambiente, sino que su presencia es cercana y conecta con nosotros.
Y quiero que medites en esto, porque hasta antes de Jesús, hasta antes de que ese bebé naciera, lo más cercano que el hombre tenía en cuanto a la presencia de Dios se reducía a cosas como una zarza ardiendo sin consumirse en medio del desierto, a una caja cubierta de oro como lo era el arca del pacto, a una columna de fuego, a una nube guiándolos a través del desierto, a un templo donde una cortina limitaba el acceso a su presencia y donde estaba destinada o permitida a una persona una vez al año durante toda su vida. Cosas parecidas como estas eran las que el hombre tenía como referencia de la presencia de Dios, que si lo piensas, eran cosas hasta cierto punto gloriosas. El otro día con los muchachos en el devocional, en la mañana hablábamos de Dios guiando al pueblo por el desierto y les decía, ni siquiera puedo imaginarme cómo se vería esa columna de fuego en la noche protegiendo al pueblo. Probablemente pensar en la columna o en la nube guiándolos durante el día es más fácil porque tenemos referencia de la neblina. Entonces yo me imagino que era algo parecido, pero una columna de fuego, ¿cómo se vería eso? Y sí, podrían ser cosas gloriosas, pero al mismo tiempo eran cosas temibles, o cosas difíciles de acceder, o cosas difíciles de entender. Pero cuando Jesús viene, simplemente lo cambia todo. Cuando Jesús viene, esa presencia que era inaccesible se volvió accesible. Esa presencia que era motivo de temor y de tomar cierta distancia, en Jesús se volvió cercana, se volvió deseable, se volvió llena de gracia. Y esto es lo glorioso de la Navidad, que toda la gloria, todo el poder, toda la magnificencia infinita de Dios ahora estaban limitadas a un bebé, para que su presencia pudiera estar con nosotros sin temor, sin distancia, sin restricciones. Y no sé si pensar en esto hace que tu corazón se asombre, que tu mente trate de entenderlo sin realmente poder hacerlo, como toda la magnificencia de Dios ahora estaba reducida a un simple bebé de 3 kilos que lloraba, que tenían que cambiarle los pañales, como dice el Evangelio de Lucas. Y eso es glorioso. Y Dios hizo eso para que su presencia pudiera estar con nosotros así, sin distancia y sin restricciones. Y sí, ojo con esto, porque ese bebé creció y ese bebé caminó bajo la identidad y el propósito que su padre le había dado, y bajo esa identidad y ese propósito murió y resucitó, y hoy reina sentado a la derecha de su padre. Pero si Jesús no hubiera venido en forma humana, si Jesús no hubiera venido como ese Emmanuel a acercarnos a la presencia de Dios, sería totalmente imposible. Medita en eso. Ahora, me encanta porque no solo es Emmanuel con nosotros, o no solo es Dios con nosotros, sino es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esto significa que su presencia no está limitada,
simplemente a algunos cuantos. Me da risa, entre comillas, que muchas veces como pastor una de las peticiones que nos hacen es: pastor, ore por mí porque a ustedes Dios sí los escucha. No, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No es cierto. Todos estamos cerca de Él. A todos Dios nos escucha. Entonces, la presencia de Dios no está limitada a un grupo o a unos cuantos. De hecho, esto venía a oponerse directamente a la idea de los fariseos, de esta gente religiosa de la época, quienes declaraban que la presencia y el favor de Dios se limitaba a cierto grupo que cumplía con ciertas demandas, con ciertas exigencias de la ley. Pero Emmanuel, Dios con nosotros, con todos, sin importar tu contexto, sin importar nuestro pasado, sin importar si estamos en nuestro peor momento, sin importar si estamos en nuestro mejor momento o si estamos pasando por problemas de salud, si estamos atravesando por problemas económicos, emocionales. A través de Jesús, Dios está con nosotros. Mira, acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Voy a leer desde el 16 simplemente para tomar un poco de contexto. Vino a Nazaret, está hablando obviamente de Jesús, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Te das cuenta? Él está con el quebrantado, Él está con el oprimido, Él está con todos. Y cuando lo único que teníamos que ofrecer era justamente eso, era un corazón roto, era un corazón quebrantado, un corazón herido, Dios decidió habitar con nosotros para salvarnos y para mostrarnos su gloria. Entonces Jesús vino para que la presencia de Dios pudiera estar con nosotros, incluyendo nuestras luchas, incluyendo nuestros temores, incluyendo nuestras debilidades. Ojo con eso. Pregunta: ¿pero cómo sería nuestra vida si estuviéramos verdadera y honestamente convencidos de que Dios está con nosotros? ¿Cómo sería tu vida si estuvieras realmente convencido de que su presencia está contigo? ¿Habría las mismas aflicciones? ¿Tendrías los mismos temores? ¿Tendrías la misma ansiedad innecesaria si estuvieras convencido de que Dios está contigo? ¿Qué decisiones tomaríamos si de verdad estuviéramos convencidos de que no estamos solos? ¿Cuánto peso de preocupación innecesaria nos quitaríamos de encima si de verdad confiáramos en que Él está con nosotros, obrando para su gloria y para nuestro bien? ¿Cuánto? Y yo me hacía estas preguntas mientras estaba preparando eso. Y le decía: Señor, perdóname, porque muchas de las cosas que hago
de las que pienso, muchas de mis decisiones reflejan todo, menos el hecho de creer que de verdad tú estás conmigo. Entonces, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Mira, el Salmo 23 es un salmo que David escribió en medio de un tiempo de mucho quebranto, en medio de un tiempo de mucha aflicción, al tener que vivir huyendo, porque Saúl, el rey de Israel, de manera injusta y simplemente por celos, quería matarlo. Eso llevó a David a tener que vivir por muchos años, huyendo, refugiándose en ciudades, refugiándose en lugares como cuevas y cavernas para que Saúl no lo matara. Y a pesar de ese dolor, a pesar de tener que enfrentarse a esa injusticia, en el Salmo 23 pudo escribir lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque soy bien valiente, porque soy mexicano y los mexicanos no. Dice David: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el poder de la muerte? Y Emmanuel no solamente está con nosotros hoy, sino que a través de Jesús nos garantiza la seguridad de una vida eterna. Emmanuel no solo está con nosotros hoy, sino que también a través de Jesús garantiza una eternidad segura. Porque como te decía anteriormente, ese bebé creció, no se quedó como un bebé, sino que creció y caminando en la identidad y el propósito que su padre le había dado, se hizo obediente, dice Pablo en Filipenses, y obediente hasta la muerte, y con su sacrificio venció al pecado y a la muerte en la cruz. Por eso dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque Dios ya lo ha resuelto. De tal forma, dice el apóstol Pablo, que no hay condenación para los que estamos en Él. Que ya no hay tribulación, que ya no hay angustia, que ya no hay peligro, que ya no hay muerte, que no hay vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús vino para que la presencia de Dios pudiera estar con nosotros en nuestras luchas, en nuestros temores, en nuestras dificultades, pero también para que a través de su presencia podamos tener eso, la seguridad de una vida eterna. Que en Cristo no es donde sea que esté. ¿Has escuchado eso? Ay, pobrecito fulanito, me acuerdo de fulanito, donde sea que esté. No, en Cristo tenemos la seguridad de una vida eterna. Mira, hace un tiempo platicaba con alguien que había pasado por muchas situaciones muy difíciles. Y cuando te hablo muy difíciles, son muy difíciles en un periodo muy corto de su vida. Literalmente la vida de esta persona cambió de un momento a otro por lo que vivió. Perdió familiares. Esta misma persona había pasado por un proceso de salud
muy complicado que le llevó a estar en el hospital. Económicamente, eso, tanto la muerte de los familiares como el que ella tuviera que estar hospitalizada, la rompió económicamente. Se tuvo que endeudar para solventar los gastos que tuvo que hacer. Y yo le preguntaba, ¿cómo sobrellevas eso? ¿Cómo te recuperas de un tiempo tan complicado? ¿De dónde sacas las fuerzas? ¿De dónde sacas el ánimo para seguir adelante? Y su respuesta sigue retumbando hasta hoy en mi corazón, porque me decía, yo sé que no voy solo. A pesar de todo, sé que la presencia de Dios está de mi lado. Y me decía, no ha sido fácil. O sea, no creas que estoy todos los días cantando y riéndome. No, sí, vienen esos momentos, esos bajones de ánimo. Y no ha sido fácil, me decía, pero me refugio en su presencia. Porque sé que es en su presencia donde mi fuerza se renueva. Sé que si me aferro a su presencia, mis fuerzas son renovadas. Y eso es lo que me ayuda a seguir, eso es lo que me ayuda a salir adelante. ¿Puedes ver lo importante que es la Navidad? Porque a través de ese bebé, de Jesús, se abría el camino para que la presencia de Dios pudiera estar con nosotros. Y la Navidad, como decía Elena, se trata de Jesús. No es de cuántos regalos recibo, no de cuánta comida puedo comer. No, la Navidad es un recordatorio fresco de que en Jesús tenemos un Dios que camina con nosotros en cada paso, inclusive en los valles más oscuros, y que podemos aferrarnos a su presencia. Mira, si me conoces un poco, sabes que soy un tanto indiferente a ciertas celebraciones, no porque no me guste celebrar, no porque no puedo decir que soy, mi esposa me dice que soy el Grinch, pero no soy el Grinch, porque el Grinch odiaba ¿a quién? A la gente. Yo no odio a las personas. Entonces, soy un tanto indiferente, pero no por las celebraciones en sí mismo. Creo que el motivo de mi indiferencia es porque la mayoría de las veces, gastamos tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos, tanto esfuerzo en preparar, en organizar las cosas, que en lo último que pensamos es en verdaderamente preparar nuestro corazón para lo que estamos celebrando. Y terminamos tan cansados, o los que no hacemos nada, terminamos tan llenos de tanto que comimos, que lo único que queremos hacer a nuestra casa es ya llegar y quitarnos los zapatos y ponernos nuestra pijama y dormirnos. Y al día siguiente lo primero que hacemos es que vamos a desayunar. ¿Qué sobró ayer? ¿Quedaron tamales? ¿Quedó ponche? ¿Quedó pierna? Uy, una tortita de pierna con crema. Híjole, ¿no? Y ese es el problema, ¿sabes? Que lo último que terminamos pensando es en eso. Que en Jesús hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el camino abierto para que su presencia nos acompañe en cada paso, inclusive en los momentos más complicados. Entonces hoy quiero recordarte y quiero animarte
a que sí celebres. No, ojo, porque vas a decir, es que el pastor dijo que no hiciéramos nada. No, sí, celebra, sí, disfruta, sí, aprovecha. Disfruta de la presencia de la familia. Para muchas personas es la única época del año en el que a lo mejor la familia se reúne. Entonces aprovecha eso y disfrútalo y gózalo de eso. Pero sobre todo te animo a que dispongas tu corazón. Y ojo con eso. Te animo a que no pierdas el asombro y la fascinación de saber que en Jesús Dios vino, porque nuestras vidas estaban en completa oscuridad y esa oscuridad únicamente podía desvanecerse a través de su presencia. Y quiero terminar leyéndote esto que el apóstol Juan escribió con referencia a Jesús. Ve a Juan capítulo 1 versículo 12, y si pueden ir pasando los muchachos de la alabanza para terminar adorando. Pero Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y la presencia de Dios está ahí, pero necesitas creer, necesitas recibirle, necesitas creer que Él es Emmanuel. Pregunta: ¿pero permitirás que Emmanuel, Dios con nosotros, transforme tu vida hoy? Y te animo a que tomes un par de minutos en oración, agradeciendo a Dios por su inmenso amor, agradeciendo a Dios que a través de Jesús hoy podemos vivir y experimentar la realidad de su presencia en nuestras vidas. Entonces, tómate un minuto ahí en tu lugar y dile: gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Porque en Jesús hoy tenemos ese Emmanuel, Dios con nosotros. Y podemos aferrarnos a tu presencia, Señor. Podemos venir y reconocer que en tu presencia somos transformados, que en tu presencia somos renovados, que en tu presencia hay esperanza, que en tu presencia hay consuelo, que en tu presencia hay fortaleza, que en tu presencia nuestra vida es diferente. Entonces, Padre, que el día de hoy podamos vivir la realidad de que tú estás con nosotros. Que las palabras de David en el Salmo 23 sean nuestras palabras. Que podamos decir: aunque andemos en el valle de sombra más profundo, no temeremos, porque tú estarás con nosotros.